Muy bien. Entonces, recordemos, vamos a hablar de estructuras y transversalidad. Recordemos que ya antes habíamos hablado de que hay que repensar lo internacional y hay que repensar el papel del Estado. ¿Se recuerda? Eso es solo para contextualizarnos. Entonces, habíamos hablado de eso, el papel del Estado, de lo internacional y el Estado. Pero entonces ahora veamos, por eso regresé ahí. Al final, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender por internacional y qué dice la sociología política al respecto? En principio, lo internacional, habíamos hablado de intersecciones y fracturas. Empezamos a hablar de eso en la sesión, ¿no? ¿O no? Sí, musicón, pero fuera de lugar. Lo único que vemos es que está ocupado en otras cosas, no en clase. Por eso es que yo pido cámara, ¿se dan cuenta? Entonces, jóvenes, dos cosas vamos a recuperar acá. Uno, lo de las intersecciones y fracturas. Eso es lo que nos dice lo internacional ahora, según la sociología política. ¿Qué es eso, intersecciones y fracturas? Ustedes recuerdan, allá en su primaria o en básica, cuando vieron teoría de conjuntos. ¿Recuerdan eso de teoría de conjuntos y la intersección de teoría de conjuntos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era eso? Doña Jacqueline más o menos dice, ¿qué recuerda, doña Jacqueline? Lo recuerdo, más o menos, porque tengo mi mamita que está en eso. La intersección quizás es cuando hay dos conjuntos, por así decirlo, o dos cosas que hay en esos conjuntos como que cosas iguales y se ponen en intersección. Ah, y ve, dicen Alexander, doña Laura nos ha estado recordando bastante de esos términos. Sí, ¿se recuerdan que por eso les dije teoría de conjuntos? Acá me lo ponían a hacer a unas rueditas y lo que quedaba compartido entre las dos rueditas eran los elementos comunes a los conjuntos, ¿se recuerdan? Esa era la intersección, algo así como usted tenía esto, ¿no? Y lo que queda aquí es la intersección. Entonces lo que nos dicen ahorita, miren, en realidad, ¿cómo vamos a entender o cómo debemos entender lo internacional? Nos dice, son las intersecciones y las fracturas. Es decir, lo internacional está dado por aquello en lo que logramos coincidir, pero también en aquello en lo que nos separamos. Me explico. ¿Será que hay a nivel internacional, por ejemplo, hay interés por preservar la idea de derechos humanos, por ejemplo? O sea, no estoy diciendo que se cumplan, pero ¿será que hay el interés porque eso se preserve, el respeto a derechos humanos? Sí. Entonces esa es una intersección, o sea, es algo que podemos trabajar y entender como eso es internacional también. Este interés común que tenemos, el conservar el medio ambiente, será lo internacional. Mis derechos, dice Alexander Morales. Lamentablemente ese es el problema, Alexander, que entendemos derechos humanos como solo mis derechos, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero la idea entonces es, eso es internacional, porque tenemos algo en común, pero también las diferencias, o como nos decía la presentación entonces, las fracturas. Los momentos en que no estamos de acuerdo también es internacional, nos dice. Fracturas como, por ejemplo, qué sé yo, estamos de acuerdo todos, por ejemplo, en el control de armas. Temas como esos en los que ya no hay, o sea, en las que ya no, normalmente no logramos coincidir, ¿no? Pero también las fracturas de acuerdo, recuerden que veníamos hablando del aspecto cultural que marca, ¿se acuerdan? La cuestión histórica, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿será
que viendo derechos humanos y viendo cuestión histórica, cultural y todo, ¿será que puede haber una fractura en cuanto a la apreciación del papel de la mujer a nivel internacional? ¿O será que hay consenso total? ¿Será que esa es una intersección? ¿Lo han pensado así? Porque eso puede ser una fractura, cómo lo vemos y cómo lo aceptamos nosotros, por ejemplo. Pero en otros lados del mundo, cómo lo ven y cómo lo aceptan. Eso es internacional. ¿Por qué? Porque imagínese usted está cómoda con su inscripción y su parte que le toca en la universidad, ¿no? Hay países machistas que no están de acuerdo, dice Laura. ¿Será que solo es porque son países machistas? ¿O será porque responden a toda una cuestión cultural también que a veces nosotros no somos capaces de asimilar? Porque nuestro contexto y nuestra cultura ha cambiado. Por eso es que eso es internacional. Porque es muy fácil, como los islámicos. Miren, por eso es internacional, el entender esas fracturas. ¿Por qué? Porque es muy fácil desde nuestra cultura condenar a los otros, ¿sí? Y decir que están mal porque no respetan, o decir por qué las mujeres aceptan. Pero ¿no cree usted que efectivamente sí hay mujeres que estén convencidas de eso también? O sea, yo no digo que eso esté bien o esté mal, no entro a calificar. Entro a decir que hay una diferencia, hay una fractura que debemos entender. ¿Recuerdan? Sí, creo que se lo mencioné en una sesión anterior, la cuestión de la comida para cerdos. ¿Recuerdan eso? El ejemplo. O sea, ¿no eso es una fractura dada por la alimentación? Exactamente, doña Laura, yo les hablé del maíz. Dígame si eso no es una fractura que deberíamos entender. Eso es lo internacional, ¿sí? Por eso es que hablamos de la relativización de la frontera, porque ahora lo internacional está dado, dice, por esto, dónde nos encontramos y dónde nos diferenciamos. Eso es lo que nos tiene que marcar. Claro, yo lo dije en su momento, la frontera no ha desaparecido, ¿sí? Solamente es como la reinterpretamos, ¿sí? O sea, la frontera ya no nos priva de encontrar esas fracturas o esos encuentros. La frontera ya no es capaz de que usted deje de, como vamos a ver con el próximo tema, sociedad civil, que usted deje de tener contacto con otros grupos, ¿sí? Entonces, primera cosa que les decía que tenemos que recordar es eso, cómo tenemos que interpretar eso de lo internacional. Y lo segundo, entonces, cómo o qué aporta la sociología política en este aspecto. Se resume en algo, el pragmatismo metodológico. ¿Y qué es eso del pragmatismo metodológico? ¿Alguien recuerda qué significa pragmático? ¿O lo asocian a algo? Múltiples temas, ¿no? Ajá, ¿no? Pragmatismo. Creo que usted iba más por pluralismo. O más directo a las cosas, encontrar una solución pronta. Don George es objetivo, pero sí es más, regularmente lo asociamos más a lo que dijo Laura, lo práctico. Pero hay una cuestión más. Sí, Alexander también lo dice práctico, pero lo que nos faltaría sería que tiene que ser, doña Laura lo buscó desde la filosofía. Veámoslo, por favor, algo más cercano. Lo podemos asimilar a práctico y útil. O sea, tiene que ser algo práctico y que tenga utilidad, nos dice. Entonces, lo que nos está diciendo, mire, para poder entender usted eso, utilice un pragmatismo metodológico. Es decir, sea práctico con la metodología. Pero insisto, jóvenes, recuerden que se ha repetido varias veces, estos aportes de sociología política no son de hace 10 años o del año pasado, ¿verdad? No, estamos viendo por qué nosotros como disciplina hacemos las cosas como las hacemos. Estos aportes los hemos ido incorporando. Por ejemplo, ¿hemos sido pragmáticos metodológicamente ya ahora? Sí. Un ejemplo. Conductismo. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros tenemos conductismo en relaciones personales, ¿o no?
behaviorismo o conductismo en relaciones personales es teoría nuestra, ¿o no? Ustedes estudiaron el conductismo el semestre pasado como teoría de relaciones personales, ¿sí? Y la vieron así como teoría de relaciones personales. Ahora, ¿el conductismo nació en las relaciones personales? ¿Qué dicen ustedes? ¿El conductismo es de relaciones personales? Sí, dice Alexander, sí, ya como teoría propia, sí, pero ¿nace con relaciones personales? No, dice Joshua, entonces ¿dónde nace, don Joshua? ¿Sociología? No. ¿Ciencia política? No. Exactamente, Enrique. El conductismo es de la psicología. ¿Se imaginan ustedes nosotros usando conductismo en relaciones personales, que es una teoría de origen en la psicología? O sea, los psicólogos estudian la conducta de los individuos y ven porque usted tiene determinada conducta. Algo así como lo que está pasando en los Estados Unidos, que cada vez surgen más matones así con rifles. El psicólogo debería estar entendiendo eso, porque la conducta de los individuos. Eso es psicología. Pero ¿por qué podemos decir que el conductismo también es relaciones personales? Porque se recuerdan ustedes que en la 1 les platicábamos que relaciones que, por ejemplo, el conductismo, el idealismo o el realismo, que ninguno nos tiene relaciones personales, son teorías propias nuestras cuando las aplicamos a nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Cuando usted aplica una teoría a su propio objeto de estudio, usted lo que está haciendo es asimilar esa teoría y entonces ya es conductismo en relaciones personales, ya se convierte en una teoría de relaciones personales. Es decir, en lugar de ver la conducta del individuo, yo voy a ver la conducta, por ejemplo, de los actores internacionales. ¿Sí? Eso es pragmatismo. Algo así como, ¿para qué a poner usted a inventar el agua azucarada si ya existe? ¿No? Eso fue lo que nos dijo la sociología política. Usted quiere entender esos encuentros y esos desencuentros, o esas disyuntivas que nos dice también ahí en la presentación, o las intersecciones y las fracturas, pues vea qué teoría le ayuda. ¿Sí? Sea pragmático metodológicamente. No se encasille con una teoría. Aprenda a manejar múltiples teorías. Y por eso, por ese pragmatismo metodológico también, entonces viene que nos hizo propuestas esa sociología política como visión feminista. ¿Por qué? ¿Ya pensaron ustedes eso de la visión feminista? Cuando ustedes leyeron el documento decía que porque viene también de lo cotidiano. O sea, todo ese pedir una mayor igualdad, pedir mayores derechos, viene de la cotidianidad de la mujer, ¿o no? ¿Acaso el darse cuenta que hay desigualdad no viene de lo cotidiano? ¿Y acaso no, por ejemplo, toda la visión feminista lo que hizo fue interpretar las desigualdades en la cotidianidad y aportar y decir qué era lo que se necesitaba? Por eso es que nos ponen ese ejemplo de feminismo. ¿Sí? Eso es pragmático, o sea, no esté usted pensando en tanta cosa, vea dónde está y aplique el método. Nos habló también ese documento del ensamblaje, los estudios de producción de dispositivos de seguridad más allá del Estado. ¿El ensamblaje qué era? Permítanme, les voy a volver a poner la presentación para ordenarlo. Entonces estábamos propuestas en feminista, el ensamblaje y estudios de producción de dispositivos de seguridad. El ensamblaje era esto: aprenda a ensamblar teóricamente la disciplina, ¿no? ¿Qué cosas puede vincular? Pero este último punto, los dispositivos de seguridad más allá del Estado. ¿Se recuerdan que hablamos que el Estado tenía, por lo menos hasta ahorita, lo que hemos avanzado, tenía 2 monopolios? ¿Alguien recuerda cuáles eran esos monopolios? El de la violencia. ¿Sí? Exactamente, sí, también el chat, doña Elsa y don Roberto me lo pusieron. Exactamente, el Estado tiene, hasta ahorita, mientras vamos avanzando van a ver que hay otros monopolios, pero hasta ahorita hemos reconocido 2, el de las fronteras y el de la violencia, ¿no? Ahora,
la sociología política nos dijo ya hace años, con mucha razón, póngale ojo también a hay que estudiar esos dispositivos de seguridad más allá del Estado. ¿Qué eran esos? Yo no sé si ustedes, que ahora ya les gustan las noticias, se han dado cuenta que, por ejemplo, en algunos lugares dicen hay presencia de empresas de seguridad en los Estados Unidos. Por ejemplo, hasta antes de la salida de los Estados Unidos de Afganistán, mucho de la seguridad de Afganistán estaba con empresas privadas grandes, que son mini ejércitos. O sea, la sociología política lo que nos dijo es, mire, si el Estado tenía el monopolio de las fronteras y la seguridad, ahora empieza a ver usted qué está pasando con la seguridad a nivel internacional. Hay empresas, principalmente grandes y británicas, que le aseguro que si quisieran invadir Guatemala, vencen a nuestro ejército muy rápido. Porque tienen entrenamiento, tienen hombres, tienen equipo militar muy fuerte. ¿Y qué ha pasado? Que, por ejemplo, el gobierno gringo necesitaba pacificar una parte de Afganistán, contrataba una empresa. Y esa empresa era responsable de llevar su personal, su equipo. Son mini ejércitos privados. Y eso está pasando en el mundo. Por eso me dicen, mire, dése cuenta que en algún momento, ya lo vimos, esos esfuerzos de seguridad o esa producción de seguridad fuera del Estado va a tener consecuencias. Hacia eso nos llevó también la sociología política y con marcada razón. Regresamos a la presentación entonces, jóvenes. Hasta ahí vamos entonces con el aporte para el pensamiento crítico en cuanto a estructuras y transversalidad. Luego nos dijo el documento, miren, hay que pensar el cambio en la política mundial. Y para eso nos habló de dos cosas: el giro crítico en relaciones y la fractura. El giro crítico nos hablaba de, bueno, hemos venido hablando, se acuerdan ustedes, de repensar las cosas, repensar los conceptos. Y entonces el giro crítico nos habló, miren, después de la Guerra Fría, hay que repensar el sistema internacional con base en eso, que es el Estado, que es la frontera. ¿Alguien recuerda cuándo termina la Guerra Fría? En el 98 con la caída de la URSS. 91, Roberto. Perdón, me pasé 7 Se pasó años. solo 7 años. Los años que tuvieron congelada la reina, dijo unos meses había puesto. Sí, en el 91. ¿Se recuerdan que yo les dije que había también tres posturas de cuando terminaba la guerra? ¿Alguien recuerda las otras dos posturas, no? Una era cuando eran los primeros tratados entre Estados Unidos En los 50. Por eso decía tan temprano como los 50. Segunda postura, la caída del muro de Berlín, dice Alexander, 89. Y la tercera postura, que es la que toman en este documento, que es la del 91. ¿Sí? O sea, diciembre 25 del 91, en Navidad cayó la postura. Y entonces nos dice, mire, hay que repensar el sistema. ¿Qué pasó con el sistema internacional después de la Guerra Fría? Y para esto retraigámonos un poco, que para eso nos sirve, se recuerdan la actualización que hicimos, con aquella tablita de fechas y eventos. ¿Recuerdan esa tablita o ya se les olvidó? Sí la recuerdan, que tenías, a ver, pero por lo menos la tablita la recuerdan. Recuerdan que hablamos que tras la Segunda Guerra Mundial, se había dado la Guerra Fría por un lado, el enfrentamiento entre dos sistemas completos. Yo insistí mucho, no era como le dicen que la Guerra Fría es un enfrentamiento ideológico, y se recuerdan que yo insistí, no es un enfrentamiento ideológico, es un enfrentamiento entre sistemas completos. Y vimos que en el sistema occidental, el sistema se había organizado en dos subsistemas. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos subsistemas? Fondo Monetario, Banco Mundial. Esos conformaban un subsistema. ¿Cuál era el otro? Algo así.
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario. Pero eso es nuevamente lo que nos dijo Enrique. Yo le dije, ese es un subsistema. Y yo dije, Licenciado, perdón, no es el Stephanie, lo subsistema, aprovecho. gracias, el subsistema político y económico. Exactamente. Yo les dije, por un lado se inicia la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se recuerdan? Dividió el mundo en dos sistemas. En el lado occidental, o el sistema liderado por Estados Unidos en su momento, se subdividió en dos subsistemas. Un sistema político que quedó coordinado de alguna manera por Naciones Unidas y un subsistema económico bajo la égida del sistema Bretton Woods, que estaba coordinado por dos grandes instituciones, las que ustedes mencionaron, tanto Enrique como Jacqueline, el BIRF y el FMI. ¿Sí? El BIRF después, Banco Mundial. ¿Sí? Así se configuró el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Ahora, ¿qué pasó al terminar la Guerra Fría y un nuevo orden económico empezó? ¿Cuál era el sistema de acuerdo al número o de acuerdo a la distribución de poder internacional imperante durante la Guerra Fría? Recordemos que el sistema político internacional, de acuerdo a la distribución de poder, puede ser unipolar, bipolar y multipolar. ¿Sí? O sea, el sistema internacional, de acuerdo a la configuración de poder o la distribución de poder, puede ser unipolar, bipolar o ¿cuál otro es? Multipolar. Multipolar, gracias. Es decir, los polos de poder. Por eso es que el sistema político internacional, de acuerdo a la distribución de poder, cómo se distribuye, se crean los polos. La Guerra Fría fue un sistema bipolar, o sea, había dos grandes polos, ¿no? El liderado por Estados Unidos y el liderado por Rusia. Pero el autor nos dice, miren, en el 91 entonces cae la Unión Soviética, se termina la Guerra Fría y empieza un nuevo sistema. Ahora, ¿qué tipo de sistema? El anterior era bipolar. El nuevo, algunos dijeron, mire, es unipolar porque cayó un polo. ¿Sí? Pero, ¿será que cuando cayó la Unión Soviética todos así ciegamente le empezaron a hacer caso a los Estados Unidos? No. Entonces no podemos hablar de un sistema unipolar. Gracias, Alexander. Lo que tenemos es una combinación entre características de unipolaridad y multipolaridad. Sí, es un sistema nuevo y hay que entenderlo así, lo que nos dijo la política. Hay que entender que el sistema cambió, ya no es posible solo decir como durante la Guerra Fría, mire, es un sistema bipolar. Pero es que eso entra dentro de eso del giro crítico. O sea, y todo esto que hemos traído, repiense las cosas. El mundo ya no es bipolar, sí, pero no es unipolar y no es multipolar. No es unipolar porque Estados Unidos no puede imponerse a todos. Pero no es totalmente unipolar porque hay aspectos en los Estados Unidos sí es mucho más fuerte que todos los demás combinados. Pero entonces podemos ir viendo que algunas cuestiones son multipolares, por ejemplo, la economía. Aunque Estados Unidos es la economía más grande del mundo, más fuerte todavía, hay otros polos igualmente poderosos, ¿no? En su momento, después de la Guerra Fría, la Unión Europea y Japón, los tigres asiáticos en su momento. Sí, exactamente, Alexander. Por eso le decía, no es que sea uni y multipolar a la misma vez. Por eso decía, no es posible calificar hoy en día el sistema como uni o multi. Una cuestión ecléctica sería, Roberto. No usamos la palabra en relaciones, pero sí sería un poco ecléctica la cosa. Por eso yo preferí, si se dieron cuenta, decirlo, tiene algunos aspectos que podríamos calificar unipolares, pero tiene otros aspectos que podríamos calificar de multipolares. ¿Sí? O sea, es un sistema internacional que es difícil catalogar de acuerdo a los polos, porque además después de la Guerra Fría vimos que esa idea de polos cambia muy rápidamente. Al principio hablábamos cabal de una triada después de la Guerra Fría, en la que era la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Pero de repente empezaron a salir los tigres asiáticos, después los BRICS. Hoy, por ejemplo, tenemos a Rusia y tenemos a China. ¿Sí? O sea, lo que nos dijo, mire, en el giro crítico, usted tiene que pensar que el nuevo sistema internacional no es tan fácil de catalogar. De acuerdo, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, primera cosa, ese giro crítico entonces, jóvenes, y vuelvo a presentarles para irnos ordenando nuevamente. Ese giro crítico, entonces nos dice, entiende las transformaciones y aceleraciones después de la Guerra Fría. El nuevo orden mundial es eso. Por eso les decía, miren, transformaciones y aceleraciones. Por eso decía, se transformó el sistema, sí, ¿cómo lo catalogamos? Es muy difícil. Las aceleraciones, yo le dije al principio, era una triada, Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Luego surgen los tigres asiáticos, luego los BRICS. Hoy en día tenemos a Rusia y China, tenemos a la India y Pakistán. O sea, son acelerones muy fuertes que dicen, ya no piense el sistema entre uni, multi o bi. Piénselo como un sistema cambiando, que está evolucionando. ¿Sí? Y por eso nos dicen, mire, la fractura entonces tiene que ser orientada por la fenomenología del encuentro y de las condiciones que están involucradas en la producción de espacios políticos y sociales. La fenomenología del encuentro, es decir, tenemos que poner atención a qué pasa con las fronteras, las movilidades, lo cotidiano, la vigilancia, el turismo, las tecnologías, la ciudadanía. Tenemos que repensar qué es la sociedad y qué es la sociedad internacional, qué es la interacción social y qué es la acción social. Es decir, el giro crítico nos dijo, no podemos seguir pensando el sistema internacional como unipolar, bipolar o multipolar. Ya esa caracterización por ahorita no es posible. Pero sí es posible reconocer que el sistema internacional actual tiene visos de unipolaridad y de multipolaridad. O sea, tiene rasgos de uno y de otro. Y eso nos complica las cosas. Pero al final nos dice, ese giro crítico entonces nos llevó a establecer lo que denominan los autores como la fractura. Y esa fractura es entonces, habíamos hablado de los encuentros, entonces ahorita la fractura está dada por entienda cómo el sistema internacional funciona como una gran sociedad internacional. Por eso le habla de acción social también, que lo vamos a entender más cuando veamos ahorita la sociedad civil. O sea, lo internacional, jóvenes, no es posible catalogarlo entonces ya bajo un esquema rígido de distribución de poder. ¿Sí? O sea, hay poder, sí, pero hay poderes diferenciados. Porque se recuerdan ustedes, que lo discutimos mucho, cómo entendemos el poder. Recuerdan, el realismo, su base es el poder, su variable básica es el poder. Bueno, pero el poder entendido ¿cómo? ¿Alguien recuerda cómo se entiende el poder desde el realismo? Sí, pero eso es lo que se persigue, ¿no? O lo que se estudia. ¿Cómo consigo el poder? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo incremento? No, pero ¿cómo se expresa el poder? ¿Qué es el poder? O se los pongo más fácil, ¿qué es el poder? Joshua. La capacidad de influenciar algo así, recuerdo que habían... Exactamente. Recuerden que el poder es entendido desde el realismo como la capacidad de influir en el otro para que haga lo que yo quiero. ¿Sí? Por eso se recuerdan ustedes que en la ONU yo insistí mucho, no es eso que nos dicen, mire, el realismo es lo real y el idealismo es lo que puede ser. No, las dos son teorías reales, ¿sí? Lo que cambia es en qué es lo que estudian, en qué se fijan, digamos. El realismo se fija en el poder, y el poder así como entendido, cómo hago que el otro haga lo que yo quiero. Alguien puso en el chat, dominación, sí, como lo domino. Pero no necesariamente el dominio tiene que ser con armas o con fuerza, porque la gente tiende a creer que el realismo es fuerza y que es malo, y que el idealismo es así como, ¡ay, qué bonito, y es bueno! No, los dos son teorías, solo que el realismo, su variable es el poder, y el idealismo, sus dos variables eran ¿cuáles, jóvenes? Capacidad de organizar. Exactamente, derecho y organización internacional, entendida la organización internacional como la capacidad de organizarse. Excelente. ¿Sí? Los dos son reales entonces, ¿sí? Solo que es en qué me fijo para decir no. Entonces, jóvenes, por eso es que nos dice el sistema internacional, entonces el giro es, ya no lo puedo entender en función de polos de poder, porque el poder se modifica continuamente. La capacidad de influir en el sistema internacional cambia continuamente, tiene acelerones.
En un momento hay un actor, por ejemplo, que tiene mucho poder y en otro no. Los polos ya no es tan fácil identificar. Regreso entonces. Siempre pensando ese cambio en la política mundial, entonces nos va a hablar el documento del pensamiento postcolonial y la teoría de relaciones. Y esto a la luz de las críticas de Sanjay Set. En principio, esto del pensamiento postcolonial. Y ahorita que al final nos resume esto de las tres críticas. En realidad las tres críticas es una crítica a este pensamiento, al pensamiento colonial, para que lleguemos a un pensamiento postcolonial. ¿Qué es el pensamiento colonial? Pongámoslo el aspecto más fácil de la cosa. ¿Cuántas veces ustedes han oído que le echan la culpa de todos los males de Guatemala a la colonización que hicieron los españoles del país? ¿No les ha pasado? ¿No ven eso? Que dicen que todo lo que pasa es por la colonización. No jodan, de hecho, pasaron ya 200 años. Esa gente ya se murió. Las leyes de esa época ya cambiaron. Eso es pensamiento colonial. Creo que se ve más eso en México. Sí, Roberto, pero recuerda que muchas cosas las compartimos con México. De hecho, hasta el parecido. ¿A ustedes no les ha pasado cuando viajan que les dicen mexicanos? Nos parecemos tanto a los mexicanos. O sea, nos caemos mal muchas veces, pero fuera de Guatemala, les aseguro que el acento sí nos diferencia mucho. Nosotros no cantamos, Laura. Ustedes de los mexicanos que es así como cantadito. Es muy interesante. A mí me tocó convivir mucho un tiempo con mexicanos cuando estaba estudiando. Mis mejores amigos en el exterior eran mexicanos, entonces un domingo nos pasamos buscando en todo Río de Janeiro, quédense, minza, porque el mexicano quería tortear para hacernos un caldo de pollo, así tipo. No se pudo. Depende del área. Sí, también, igual que nosotros, ¿no, Lau? No necesariamente hablamos todos igual. Pero bueno, a lo que quiero llegar, jóvenes, es tenemos que llegar al pensamiento postcolonial, es decir, no todo es culpa de haber sido colonizados. Algo así como nosotros también tenemos nuestra parte de culpa. ¿Usted cree que, por ejemplo, toda esa parte de corrupción que tenemos ahorita es culpa de los españoles que colonizaron? Y los pobrecitos corruptos de ahorita solo heredaron esa corrupción en este lugar. O la idea de que no se pueden cambiar las cosas. Con la sección A discutíamos y platicábamos sobre eso. Y en eso un compañero me dice, mire, pero es que lo que pasa es que hay condiciones. Hay quienes tienen todo, tienen carro, no sé qué, no se puede hacer nada, los demás no pueden acceder a eso. Y dice, mire, eso es pensamiento colonial. Porque haga usted cuentas usted su propia historia de vida. ¿Será que usted está mejor que cuando estuvieron sus generaciones anteriores, por ejemplo? Y su generación anterior está mejor que lo que estuvo la anterior. Y por ejemplo, usted está en la universidad porque usted espera que su próxima generación, si usted... Miren, todos ustedes están en la universidad, ¿no? Por eso están conectados. Y me imagino que si alguno de ustedes piensa tener hijos, ya está pensando que quiere que sus hijos vayan a la universidad. Eso solo es posibilidad de cambio. Pero hay gente que sigue pensando que no se puede. Yo les decía, mire, si yo les contara mi historia de vida, es totalmente diferente. O sea, pero hacia eso nos lleva el cuestionarnos el tipo de pensamiento que estamos manejando. Y entonces, Sanjay Set dijo algo que, mire, hay que primero desafiar la centralidad de Europa. Creer que todo el sistema internacional tiene que ver solo con Europa, ya no. El sistema internacional hoy no depende de Europa. Pero se recuerdan ustedes que yo fui el primero que les empecé diciendo, la historia está marcada por Europa. ¿Sí? ¿Por
porque la estudiamos a raíz de Europa, sí, pero entonces dice Sanjay, sí, ahí inició todo, pero rompamos ya esa idea de que se centra en Europa. Segunda cosa, lo que yo les decía, hay que quitarse eso, hay que cuestionarnos si todas las relaciones de poder y dominación en el mundo están solo por el encuentro colonial, y no, o sea, hemos hecho nuestra parte de maldad, digamos, no le echamos la culpa al encuentro colonial. Y por último, yo diría tal vez el más importante, nos decía Sanjay, la programación del estatuto epistemológico del conocimiento moderno en la base del pensamiento internacional. Voy a poner un ejemplo, pero no es que esté demeritando su participación, ¿no? Cuando empezamos a hablar, se recuerdan que alguien nos contó y dijo, sí, mire, yo vi en Twitter, ¿sí? Y entonces resulta que hoy día hay muchos internacionalistas. Ustedes han visto eso en las redes que dicen, bueno, de hecho hoy alguien decía, bueno, ahorita tienen que salir los expertos en la reina Isabel. Pero cuando el COVID salieron los expertos en COVID. Después dijeron, bueno, y eran los expertos en la fiebre del limón. Y cada cosa que va pasando hay expertos y se pueden hablar de todo. ¿No se han dado cuenta de eso? Entonces, lo que nos dice Sanjay es, mire, hay mucha gente que se cree internacionalista y cree que por leer noticias ya es internacionalista. ¿Sí? O sea, mucha gente cree que con leer Twitter o ver en Facebook a alguien que opinó o ver en TikTok ya es especialista en internacional y se deja de lado el conocimiento realmente científico. Fuentes TikTok, exactamente eso. ¿Sí? O sea, lo que nos dijo Sanjay es, mire, tenemos que regresar a entender sobre cómo es una ciencia y tenemos que tener fuentes confiables, fuentes probadas, fuentes científicas. Es decir, joven, ¿usted quiere ser internacionalista? No le crea a Twitter, no le crea a Facebook, a TikTok, ni nada por el estilo. Vaya y lea teorías serias, vaya y lea fuentes serias, ¿sí? Lea estudios. ¿Estamos? Esa es la principal crítica que nos hace. Usted quiere romper conceptos, quiere romper la idea del sistema, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? El problema, si se da cuenta, si usted rompe el esquema del sistema internacional, pero lo rompe de acuerdo a un tiktokero, ¿se imagina qué idea va a tener usted del sistema internacional? Ese es el peligro. Y por eso nos dicen, ¿no? El problema es ese. Como el estatuto epistemológico del pensamiento. O sea, ¿a qué le damos validez científica? Tenemos que regresar a darle validez científica desde lo científico. No creer que todo es válido como conocimiento. Y por último, jóvenes, entonces, consideraciones finales. La sociología política internacional en realidad es un aporte teórico metodológico. No es relaciones internacionales. Es un aporte que nos dieron desde la sociología política. Y nosotros como internacionalistas lo tomamos y lo aplicamos a relaciones internacionales. La sociología política internacional entonces va a insistir en la deconstrucción y el repensar de los conceptos e ideas. Ese es el gran llamado. Repiense las cosas, pero repiénselas bajo una base teórica fuerte, confiable. Tenemos que repensar qué es eso doméstico, qué es internacional, o qué es nacional, qué es internacional, qué es doméstico, qué es global. ¿Sí? Por eso es la discusión de dónde se encuentran y dónde se encuentran. Por último, debe ser un proyecto abierto, antidogmático, pluralista, radicalmente crítico, comprometido con la creatividad y la innovación en los estudios. Y aquí, esto último a veces es lo más difícil. Creatividad e innovación en estudios internacionales. Yo les he dicho a ustedes, usen las noticias solo como, alguien recuerda la frasecita que usaba cuando hablamos de noticias. Y yo les pongo a hablar, les digo, usen la noticia como, no me recuerdo, se los he dicho varias veces. Eso les pongo en las observaciones, vayan más allá de la noticia. Y aquí les he dicho, usemos la noticia como pretexto para hablar de todo. O sea, eso es comenzar con la creatividad y la innovación en nuestra disciplina.
Porque usted tiene una base teórica que hemos venido discutiendo, ¿no? Ve la noticia, entonces ya no la ve como cualquier común mortal. Usted está más allá de eso. Usted es internacionalista, tiene que explicar de mejor manera lo que pasa. ¿Estamos? ¿Quedamos claros hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, entonces martes nos vemos para hablar un poco de sociedad civil. ¿De acuerdo? Les dejo unos minutos para que se estiren y vayan a enfrentar a quién está. No, ahí la pasan bien, historia latinoamericana con la maestra Cuyox. Gracias por dejarme ahí su presente, jóvenes. Siempre es un gusto verles y no me canso de recomendarles, por favor, cuídense, ¿sí? Descansen en paz y nos vemos el martes. Gracias. Igualmente, bien portada. Buenas tardes, doña Ilse. Flor, bien portada. Sí, ahorita estaba presente revisando si había entrado la maestra, pero no. Entonces sí se la voy a trasladar al... Igual, recuerden, yo me quedo por aquí unos minutos, ahorita abajo el archivo, si en ese momento ella entra, pues paso, si no le pido. O sea, la cuestión es que ahorita ustedes ya están libres de mí. Yo todavía me hago responsable un poco del espacio, pero ustedes ya están libres, corran a ver, necesitan todo. No creo que hay un presente de archivos.
alguien conectado, jóvenes, a quien le pueda trasladar el hospedador? Si quiere a mí, licenciado. De acuerdo, Laura, gracias. Ahorita se lo traslado. Perfecto, doña Laura. Usted tiene ahorita el control, entonces. Gracias, ¿eh? Sí, licenciado, que tenga muy buena noche. Igualmente, sueñe bonito, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches. Hola, Integra, buenas noches. ¿Cómo les va? Compañeros, compañeras, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les va? Gracias, ¿usted qué tal? Bien, gracias. Stephanie, hola, Samara. ¿Cómo les va? Jacqueline, Inés, Vicky, Samara, Joshua, Daris, Elsa Rubí, Natalia, Enrique, Alexander, Carol, Luis, Stephanie, André, Joshua, Ana, apareció dos veces, Daris, Dulce, Ana, Alexander, Gladys, Laura, Ilse, Gabriela, Beverly. Me gustó saludarlos, muchísimas gracias por estar aquí.
¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Listo, ya casi descansamos. Exagerada yo, me falta un montón. Pero bueno, lo importante es que estemos bien. Hoy ya no vi al Cortés, se fue antes. Bueno, no antes, yo llegué tarde, pero quiero contarles que a los que me enseñaron a hacer la captura de pantalla ya fue mi compañera. Y entonces, ¿se acuerdan que no podía? Ahora ya la puedo hacer. Es que mi computadora ya no me lo permite hacer desde el controlar F11, ya no me deja. Entonces lo tengo que hacer. Ahora ya está, lo tengo que hacer con el Windows, pero ya aprendí. Entonces eso me parece genial. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Cómo les fue con la lectura que tuvieron? ¿Cómo les fue la